Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por el doctor Alberto González. ¿Qué tal? Qué gusto poder volverlos a saludar. Habla el doctor Alberto González, soy cirujano y bueno, yo voy a coordinar esta nueva parte de las perlas AMG que corresponde a temas de cirugía que compartimos y que vemos en conjunto los gastroenterólogos y los cirujanos. En este caso nos toca hablar de las complicaciones gastrointestinales de la cirugía metabólica y tengo el honor de que me acompañen dos invitados de primera, la doctora Adriana Fabiola Romano Munive, que hizo su especialidad de medicina interna, gastroenterología y endoscopía en el Instituto Nacional de Nutrición. Hizo su carrera de medicina en la Universidad La Salle. Es maestra y doctora en ciencias médicas por la UNAM. Hizo un entrenamiento en endoscopía bariátrica, en Brasil, y lleva su práctica privada en el Hospital Médica Sur. Y por otro lado, el doctor Rafael Díaz del Gobo, que tiene la especialidad en cirugía general y digestiva por el Hospital Clínic de Barcelona. Es parte del staff de cirugía bariátrica en el Hospital HM Delfos en Barcelona y Altaya Manresa, y director del programa de hernias por cirugía laparoscópica y pared abdominal compleja del mismo Hospital Altaya Manresa. Y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a discutir las generalidades de la cirugía metabólica enfocados a las complicaciones de estos procedimientos. Bueno, pues para empezar la discusión, me gustaría preguntarle a la doctora Fabiola si nos puede explicar a qué se le llama cirugía metabólica y cuáles son sus principales indicaciones, doctor. Hola, buenos días. La cirugía metabólica son todos los procedimientos quirúrgicos que se utilizan para control de la obesidad y o diabetes mellitus. Hay restrictivos como la manga gástrica, malabsortivos como las derivaciones intestinales y los mixtos como el bypass gástrico en Yeder-Rux. La cirugía metabólica está indicada en pacientes de 18 a 60 años con índice de masa corporal mayor a 40, como una recomendación grado A, ya que disminuye el 40% del riesgo de muerte prematura. También disminuye el riesgo de desarrollar nuevas comorbilidades y hay una disminución en el uso de los sistemas de salud por parte de estos pacientes. Está indicada también en los pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 y comorbilidades como el SAOS, la hipertensión, la dislipidemia, la esteatohepatitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la incontinencia urinaria severa, la osteoartrosis degenerativa debilitante, mala calidad de vida o cuando hay necesidad de pérdida de peso para realizar algún otro tipo de cirugía, como las ortopédicas. También se puede utilizar en aquellos pacientes con índice de masa corporal de 30 a 34.9 si hay diabetes mellitus tipo 2 incontrolable o síndrome metabólico, y puede realizarse en adolescentes con índice de masa corporal mayor a 40 y una comorbilidad, que tengan madurez esquelética y que sean capaces de recibir evaluación médica y psicológica antes y después de la cirugía. Bueno, después de escuchar las indicaciones nos damos cuenta que siendo la obesidad una enfermedad bastante prevalente en las sociedades actuales, pues es una cirugía que veremos de forma frecuente cada vez más y a lo mejor en nuestra consulta, en nuestra práctica de todos los días, pues veremos pacientes operados de cirugías o de procedimientos bariátricos. Y bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Rafael. ¿Cuáles serían los dos procedimientos que se realizan de forma más frecuente y si hay alguno que se considera como el estándar de oro en los procedimientos para disminuir de peso? Buenas tardes, gracias. Actualmente en el mundo de la cirugía de la obesidad, la cirugía bariátrica, existen dos procedimientos que son los que más frecuentes se realizan. Uno que es solamente llamado restrictivo, como lo había mencionado un poco la doctora, que consiste en crear una manga gástrica o sleeve
que es la tubulización gástrica, y el segundo procedimiento más utilizado es el bypass, que consiste en el estómago normal de una persona hacer con la cirugía un pequeño reservorio que consiste en dejarlo de su capacidad total del 100%, dejarlo en alrededor del 25% de un estómago, ese sería lo llamado el pouch, y luego una derivación intestinal que nos permite asociar a la técnica restrictiva una mala absorción, y de este modo pues nos permite ganar o que este paciente tenga una pérdida de peso. Esta técnica, el bypass gástrico, es actualmente el considerado el estándar de oro para el tratamiento de la obesidad. Es decir, en uno de los procedimientos, digamos, se corta el estómago en su eje longitudinal y no hay anastomosis. Y en el segundo procedimiento, que se considera el estándar de oro, hay varias anastomosis. Sí, es una muy buena diferencia puntualizar entre las dos técnicas, ya que cuando hablas con los pacientes, cada uno al ser uno, por decirlo, más complejo y otro menos complejo, pues también el postoperatorio y lo que se le explica al paciente va a ser diferente. En la manga gástrica no hay anastomosis, simplemente se realiza con una endograpadora un corte en una gran parte del estómago y queda todo tutorizado en forma de una manga, un tubo, de ahí su nombre, y no hay ninguna anastomosis, es simplemente una gran línea de grapas alrededor de toda la curvatura del estómago. Y en el bypass gástrico hay dos anastomosis, uno en el estómago pequeño con el intestino y luego más distal en lo que sería la derivación, el llamado pie de asa. Entonces es una técnica también más compleja, y también por eso, a pesar de que es considerado el estándar de oro, hace un poco que varios grupos pues no les cueste adoptar esta técnica y se decanten un poco más por la manga gástrica. Pensando en la descripción de las técnicas y en las complicaciones que se asocian a las distintas técnicas, doctora, ¿habría o valdría la pena evaluar a los pacientes con estudios endoscópicos antes de someterlos a los procedimientos de cirugía bariátrica? Y en caso de que la respuesta fuera positiva, ¿cuál sería la intención? Actualmente es un punto controversial. La mayoría de las guías la recomiendan cuando está clínicamente indicada. Las guías de la ASGE mencionan que debe ser una decisión individualizada, mientras que la Asociación Europea de Cirujanos Endoscopistas recomiendan realizarla en todos los pacientes. Está especialmente indicada en pacientes con reflujo, disfagia o síntomas postprandiales, o en quienes utilizan IVPs de forma crónica. Las ventajas de realizarla en pacientes asintomáticos que están programados para cirugía endoscópica es que se ha observado que los síntomas son pobres predictores de patología en este grupo de pacientes, y que se puede identificar pacientes asintomáticos con hernia hiatal, esofagitis erosiva, úlceras y neoplasias. También podemos identificar hernia hiatal. Cuando se identifica hernia hiatal o esofagitis erosiva, se puede considerar como una contraindicación relativa para la manga gástrica, debido a que este tipo de cirugía se asocia a mayor aparición de reflujo, mayor esofagitis e incluso esófago de Barrett. La identificación de la hernia hiatal antes de la cirugía le permite al cirujano planear reducción de la misma o planear el cierre de la crura diafragmática. También podemos diagnosticar el Helicobacter pylori, que se ha documentado que puede estar presente en el 23 a 70% de los pacientes programados para cirugía metabólica. Entre las desventajas de realizar la endoscopía preoperatoria se encuentra que los hallazgos encontrados resultan en un cambio del tipo de cirugía, generalmente de manga gástrica a bypass gástrico, o retraso de la cirugía solo en el 1 a 9% de los pacientes, por lo que parecen ser mayores las ventajas de realizar la endoscopía superior antes de la cirugía metabólica. Perfecto, eso iba a puntualizar si a usted le parecía que había más ventajas que desventajas, pero bueno, ha quedado muy claro. Un procedimiento de estos tipos de cirugías o intervenciones para bajar de peso que ha caído en desuso, pero que fue muy popular y que todavía es frecuente encontrar pacientes que tienen puesto esa intervención o que han sido sometidos a esa intervención, es justamente la banda gástrica.
Todavía en nuestra consulta o en muchos pacientes podemos encontrar que tienen puesta una banda gástrica. Y le quería preguntar al doctor Rafael si nos puede explicar de forma sencilla cómo funciona la banda y cuáles son las complicaciones que podemos observar en los pacientes que tienen puesto este dispositivo. Vale, la banda gástrica fue una técnica que cuando comenzó lo que es la cirugía bariátrica, fue una de las principales más expandidas porque consistía en crear a nivel de la unión gastroesofágica, como lo dice, un anillo, una banda, que su trabajo era dificultar el paso o restringir el paso de los alimentos, y esta banda era ajustable. Se colocaba quirúrgicamente una banda en el estómago y luego tenía como una especie de dispositivo que se colocaba a nivel subcutáneo que nos permitía ir ajustando esta estrechez del tope que se colocaba en el estómago, y de este modo que el paciente fuera perdiendo peso. ¿Por qué ha caído en desuso y por qué ya los grupos no lo utilizan? Porque esta técnica era solamente, pues no se modificaba la anatomía como tal del estómago, seguía teniendo el paciente simplemente con un límite arriba, seguía teniendo todo su estómago como lo dice, y además con el tiempo esta banda iba causando problemas que no eran para nada sencillos en el paciente, como podían ir erosionando o migrando la pared del estómago, producir estenosis muy complejas y difíciles de tratar, y que también cuando los pacientes llevaban este procedimiento, realizar una cirugía de revisión o la solución del problema no era para nada sencillo y aumentaba las complicaciones de un procedimiento bariátrico de menos del 5% hasta el 40% al haber realizado este procedimiento. Por esto es que la gran mayoría de grupos han dejado de lado esta técnica de la banda gástrica. ¿Y cómo nos damos cuenta que un paciente tiene una erosión del estómago por una banda gástrica? ¿Cuál es el cuadro clínico con el que se presenta? El paciente suele llegar el cuadro clínico, que llega también a veces a urgencias del paciente que te comenta que no puede comer, que va comiendo, que no tiene tolerancia a la vía oral, y una de las recomendaciones que hay cuando llega este paciente a urgencia de por sí es buscar dónde estaba el regulador de la banda y pincharlo, drenarlo para tratar de controlar este proceso de la banda, pero suele ser dificultad para la tolerancia a la vía oral. Bueno, ahora sí, hablando de estos dos procedimientos que decíamos que son los más frecuentes para perder de peso, la manga gástrica y el bypass, y vamos a hacer un recorrido por las complicaciones. Y la siguiente pregunta es también para el doctor Rafael. ¿Qué tan frecuente es que después de estas intervenciones el paciente presente sangrado de tubo digestivo en el postoperatorio y de dónde sangra? Vale, muy bien. Vamos a puntualizarlo, digamos, en dos temas, centrándonos en las principales técnicas que hemos hablado, el bypass y el tubo. Estas complicaciones, el sangrado, como le dicen, hay que hablarlos con el paciente, comentarlos de que a pesar de que es una cirugía segura, con una probabilidad de complicaciones de menor del 5%, es algo que puede ocurrir. En el bypass gástrico, el principal lugar suele ser el que está descrito, la unión de la anastomosis entre el estómago y el yeyuno, lo que se llama la gastroyeyunoanastomosis. Suele ser el lugar más frecuente de sangrado. Y en la manga gástrica, en el slip, como suelen ser una larga línea de grapados, no hay una anastomosis, pero a veces hay vasos muy pequeños que los dispositivos, las endograpadoras que utilizamos, no son capaces de sellarlos y pueden dar problemas de sangrado endoluminal, lo que llaman el tubo digestivo, que es diferente al relacionado con la misma cirugía, que sería externo. Es decir, se puede sangrar para adentro del tubo digestivo y que eso se manifieste como un sangrado de tubo digestivo. Puede haber sangrado a la cavidad peritoneal que requiera, en caso necesario, un manejo terminal de intervención. Correcto. La siguiente pregunta es para la doctora Fabiola. ¿Habitualmente estos sangrados de tubo digestivo requieren alguna otra intervención que pueden manejar la endoscopía o cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? El manejo conservador puede considerarse en los pacientes estables, que consistiría en la administración de líquidos intravenosos, IVPs y transfusión sanguínea. La endoscopía de urgencia o la intervención quirúrgica deben considerarse en aquellos pacientes hemodinámicamente inestables.
El endoscopio estándar nos permite realizar la revisión de la manga gástrica y también nos permite realizar la revisión de la gastroyeyunoanastomosis en el bypass gástrico. Sin embargo, para observar el estómago excluido o la Y de Rux, necesitamos o el colonoscopio o el enteroscopio, ya sea de doble balón, monobalón o espiral. En algunos casos se puede considerar la gastrostomía quirúrgica para tener acceso al estómago excluido. Se recomienda realizar la endoscopía con CO2, sobre todo en las anastomosis inmaduras, durante las primeras 4 semanas, debido al riesgo que existe de perforación, sobre todo si utilizamos el enteroscopio. Y en el manejo usamos las técnicas habituales, la inyección de epinefrina, la coagulación térmica o mecánica con hemoclips. Perfecto, pues va quedando claro cómo el procedimiento más complejo, que es el bypass, pues tiene un manejo más complejo de las complicaciones. Otra de las complicaciones que puede ocurrir en estos procedimientos es que aparezcan fugas o fístulas en el sitio donde fue engrapado el estómago, donde se hicieron las anastomosis gastrointestinales. ¿Qué tan frecuente es que eso suceda, doctor Rafael? ¿Cuáles son los factores que predisponen a esta complicación y en quién lo debemos sospechar? Es una excelente pregunta. El paciente obeso es un paciente que suele ser, como lo decimos, pausintomático. Es un paciente que en el posoperatorio, si hay alguna complicación, da síntomas muy sutiles, puede encontrarse clínicamente bien y puede tener un problema como una fístula o una fuga, como lo hemos mencionado. Factores de riesgo para tener una fuga o un fallo de la anastomosis son pacientes pues, con obesidades extremas, pacientes añosos o también en los casos de cirugía de revisión. Hay pacientes que se necesita realizar una conversión de una cirugía, digamos, de un tubo o una manga gástrica a un bypass por un reflujo, como lo hemos mencionado o lo mencionaremos más adelante. Esta cirugía, al ya hacer una segunda reintervención, son tejidos más friables, pues tienen mayor riesgo de complicaciones y debemos sospechar una complicación en un paciente mórbido cuando aparece un síntoma que es cardinal, que todos lo reconocemos y siempre nos llama la atención, que es la taquicardia. Un paciente obeso que se ponga taquicárdico, baje un poco la presión arterial, nos debe hacer sospechar que hay alguna complicación. Un punto muy importante, ¿no? Si el paciente refiere que está intervenido en un procedimiento de cirugía bariátrica y está taquicárdico, nunca lo debemos de dar como normal. Es una cosa que nos debe prender las alarmas y que nos debe de hacer sospechar que puede tener una complicación que inclusive ponga en riesgo la vida. Doctora, de estas fugas o de estas fístulas que pueden aparecer en los sitios de los riñones, ¿el manejo habitualmente es endoscópico? ¿La endoscopia puede resolver estos problemas? El manejo endoscópico de las fugas se puede realizar con endoprótesis metálicas, parcial o totalmente cubiertas, para prevenir que se impacten y posteriormente sea fácil su retiro. Se ha visto una resolución hasta en el 75% de las fugas tempranas y en el 40-80% de las fugas tardías. Sin embargo, tienen un alto riesgo de migración. Se ha reportado que hasta en el 40%. Esta migración puede disminuir a 11% si se utiliza sutura de la prótesis y también se asocian a recurrencia de la fuga hasta en el 37% de los casos. En la manga gástrica, si la fuga o fístula es pequeña, se puede utilizar sutura de espesor total con el overstitch, que no tenemos disponible en México, pero se espera que pronto lo tengamos disponible, mientras que las fístulas grandes van a requerir sutura y endoprótesis metálica. Se utiliza la endoprótesis llamada Megastent, que es de Taiwán, que puede medir 18 o 23 centímetros y tiene una luz de 22 o 28 milímetros, ya que las endoprótesis esofágicas podrían quedar cortas. En el caso del bypass gástrico, se realiza también una sutura de espesor total con el overstitch a nivel de la anastomosis gastroyeyunal. Se ha reportado el uso del Lovesco para defectos de 10 a 15 milímetros de diámetro. Ahí se recomienda utilizar argón plasma en los bordes para favorecer
la formación de tejido de granulación y se ha observado un éxito del 72 a 91%. Y eso sería todo. Literalmente lo que permite el procedimiento endoscópico es cubrir el orificio por donde está fugando el contenido del tubo digestivo y bueno, pues parece una solución bastante pues buena para tratar de no reintervenir al paciente y no tenerlo que convertir o volverlo a operar o convertir en un procedimiento más complejo. Estas complicaciones habitualmente se presentan en el periodo digamos, inmediato después de la intervención, tanto el sangrado, puede haber fístulas agudas, pero también existen fístulas crónicas. Y le quería preguntar al doctor Rafael en qué consiste una fístula crónica, cuál es el pronóstico y cómo se manejan habitualmente esta complicación. Muy bien, una fístula crónica, el ejemplo clásico, suele ser en el bypass gástrico. En los inicios de la cirugía se realizaba la creación del pouch y no se separaba. Eran unas rapadoras que cortaban, pero no separaban el estómago y podían quedar una llamada fístula gastrogástrica. Ese estómago que estaba excluido con el nuevo pouch podía tener una comunicación y esto, pues, ahora más adelante vamos a explicar cómo sospechamos que el paciente tenía esta fístula. También es importante mencionar que en la parte técnica del bypass, esa creación del túnel durante la cirugía para disecar el estómago en el corte horizontal y luego vertical, en la última parte, en el último disparo, hay que ser muy cuidadoso y siempre revisar que hayamos separado del todo el estómago que hemos creado, el pouch, del remanente, porque ahí también pueden quedar una pequeña fístula que en el posoperatorio, crónica, como lo dicen, creen una fístula gastrogástrica que suele ser un paciente de que hizo su periodo posoperatorio, correcto, tuvo una pérdida de peso, la cirugía fue bien, pero durante los meses y en el seguimiento tiene reganancia de peso y el paciente pues está cumpliendo su dieta, está haciendo todo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Al existir esta fístula gastrogástrica, que es una comunicación entre el estómago que hemos creado y el remanente, toda la técnica, todo el sentido de la cirugía se pierde porque puede haber pasos de los alimentos al estómago excluido y hace todo el conducto, digamos, normal. Y ahí es cuando debemos sospechar en un paciente que ha pasado tiempo de la cirugía, que perdió su peso y comienza a reganar. Y también en la endoscopia es muy útil para verlo y para diagnosticarla. También hay tratamientos endoscópicos que nos ayudan también a evitar una cirugía de revisión en estos pacientes. Perfecto. Bueno, hablábamos de que hay complicaciones de forma aguda, pero también hay complicaciones crónicas o que se esperan más tardíamente después del procedimiento quirúrgico inicial. Y la más frecuente es la aparición de estenosis en estas uniones que se hacen entre el tubo digestivo, pues por el mismo proceso inflamatorio y de cicatrización se van achicando y se van haciendo pequeñas. Doctora, ¿qué tan frecuentes son las estenosis y cuáles las herramientas que tenemos disponibles para poderlas resolver? Las estenosis se definen como las anastomosis que miden menos de 10 milímetros de diámetro. Ocurren en el 3 a 28% de los pacientes que se someten a bypass gástrico y el sitio más frecuente es la gastroyeyunoanastomosis. Suelen aparecer durante el primer año. Podemos dilatarlas con balones CRE, con balones con dilatadores Savary o utilizar también el balón Rigiflex que solemos utilizar para tratamiento de acalasia. Se prefiere la dilatación gradual en múltiples sesiones, cada 2 o 3 semanas, con el fin de disminuir el riesgo de perforación, la cual se puede presentar en el 2 a 5% de los pacientes. La dilatación la llevamos máximo a los 15 milímetros de diámetro, con el fin de no provocar después reganancia de peso si dejamos la anastomosis demasiado dilatada. En la manga gástrica, las estenosis se presentan en el 0.1 hasta 3.9% de los pacientes y suelen presentarse de forma distal. También se pueden dilatar o se puede colocar la endoprótesis metálica que había mencionado previamente, el Megastent de Taiwán, con el fin de disminuir la presión intragástrica y permitir la nutrición oral del paciente. Bueno, como vemos, pues muchas de las complicaciones de la cirugía bariátrica se pueden afortunadamente resolver con procedimientos endoscópicos y ser menos invasivos en el manejo de estas complicaciones.
Un tema muy controversial en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de cirugía bariátrica y que van a perder peso rápidamente es la aparición de litos en la vesícula, que es un factor de riesgo bien reconocido. Así como estar pasado de peso, tener sobrepeso o obesidad es un factor de riesgo para tener litos en la vesícula, perder peso rápidamente lo es también. La pregunta es para el doctor Rafael. En el protocolo preoperatorio de evaluación de estos pacientes, ¿se debe de incluir la búsqueda de colelitiasis? Y si se encuentra, ¿cuál es la conducta que debemos de seguir? Muy bien. Ahora hubo una revisión reciente publicada en el año 2020 que buscaba un poco explicar, darnos respuesta a esta pregunta, si era coste efectivo o si era verdaderamente buscar las litiasis en los pacientes que vamos a operar de cirugía bariátrica. Y lo que las guías dicen como tal es que no están recomendados como tal irlas a buscar, pero muchos de los pacientes se les realizan sus exploraciones, una ecografía para ver cómo está el hígado, si hay presencia de hígado graso o no, y ahí también podemos ver si tiene litiasis o no, pero ir exclusivamente como tal, los que dicen las guías, a pedir la ecografía solo para ver la presencia de litiasis no estaba recomendado ni en el bypass ni en el slip, pero ¿qué es lo que está recomendado? Y si es lo que nos dicen las guías, y ya por suerte tenemos respuesta a esta pregunta, es el uso de un medicamento que es el ácido, uso del soxicólico, nos permite en estos pacientes que van a tener, como lo has mencionado, una pérdida de peso muy rápida durante los primeros meses de la cirugía, el uso del ácido, uso del soxicólico nos ayuda a prever que estos pacientes puedan desarrollar o tener una colelitiasis sintomática. Y en cuanto a la pregunta de si el paciente tiene litiasis en la vesícula y se va a someter a una cirugía de obesidad, lo que la gran mayoría de grupos solemos hacer en nuestra práctica es, si no tiene síntomas, no realizamos la colecistectomía en el procedimiento, porque es añadir mayor tiempo quirúrgico y morbilidad en un paciente obeso, que sabemos que es un factor de riesgo ya para complicaciones. Y lo que sí está descrito es que si tiene colelitiasis y es sintomática, se debería hacer la cole en el procedimiento, ya que en un paciente con un bypass gástrico, pues técnicamente si hubiera complicaciones derivadas de esto, es más difícil porque deja excluida la viabilidad. Esto lo mencionaremos. Correcto. Una de las cosas que preocupa de tener litos en la vesícula es que el paciente se pueda complicar con una coledocolitiasis. Y pensando en el bypass gástrico, donde queda totalmente excluido el estómago, que es la vía de acceso endoscópico habitual a la segunda porción del duodeno, ¿cómo podríamos resolver o cómo se le hace para resolver esa complicación en un paciente que ya está intervenido del bypass gástrico y qué tan frecuente es que hagan coledocolitiasis, doctora Fabiola? La coledocolitiasis se va a presentar en el 3 a 12% de los pacientes con colelitiasis. La CEPRE la podemos hacer de forma habitual en aquellos pacientes con banda gástrica y manga gástrica. Sin embargo, en los pacientes con bypass gástrico se puede utilizar el colonoscopio o se puede utilizar el enteroscopio monobalón, doble balón o espiral, considerándose la más efectiva la enteroscopía con doble balón. Otra opción es la CEPRE transgástrica asistida laparoscópicamente, que se considera superior a la realizada con el enteroscopio en cuanto a la identificación de la papila, la canulación exitosa y el éxito terapéutico. Si la CEPRE no es urgente, se puede colocar una gastrostomía por vía percutánea o laparoscópica, a esperar a que el sitio madure y después realizar la CEPRE por el orificio de la gastrostomía. Se ha observado un alto éxito para alcanzar la papila y realizar la intervención terapéutica. Y esta CEPRE por medio de la gastrostomía se considera también superior a la enteroscopía doble balón. Otra opción es utilizar el ultrasonido endoscópico para acceder al estómago excluido. Se coloca una endoprótesis esofágica y a través de la endoprótesis se introduce el duodenoscopio, se realiza la CEPRE y al finalizar se coloca una gastrostomía convencional en el sitio, en el orificio realizado. Hay algunos casos reportados de CEPRE realizada vía retrógrada a través de una enterotomía en la Y de Rux.
Lo más habitual en este tipo de pacientes que están complicados con una colitis es hacerlo por vía laparoscópica transgástrica, porque en muchos centros no está disponible la enteroscopia de doble balón. Literalmente lo que hacemos es hacerle un agujerito al remanente gástrico y por ahí bajamos de forma habitual para hacer la liberación de las piedras de la vía biliar principal. Otra complicación bastante popular, digamos, muy conocida de los pacientes que están operados de cirugía bariátrica son las famosas hernias internas, ¿no? Y este es un tema importante porque es una complicación que puede tratar un gastroenterólogo en un paciente que tenga, por ejemplo, que llegue a urgencias por un dolor abdominal agudo y tenga el antecedente de la cirugía bariátrica, o inclusive un cirujano general en su práctica, pues el paciente llega por dolor abdominal. Y bueno, la pregunta sería para el doctor Rafael, ¿qué es una hernia interna? ¿Dónde aparecen esas hernias? ¿Y en quién las tenemos que sospechar? Muy bien, excelente. El paciente al cual se le ha realizado un bypass gástrico, como hemos dicho, realizamos 2 anastomosis y estas 2 anastomosis van a ser un punto importante que tenemos que prestar atención durante la cirugía, ya que suelen ser el lugar donde nosotros, para poder realizar la técnica, estamos creando una hernia. Lo que tenemos es que cerrarla durante la cirugía. Debemos hacerla porque es el procedimiento, es lo que requiere el paciente. Hacer el intestino normalmente pues está diseñado que no tiene ningún defecto. Viene con su meso, que es lo que le da la irrigación, y el tubo es el intestino. Nosotros, al seccionar el intestino, digamos, en su mitad para subirlo, hacer la anastomosis con el estómago, estamos creando un defecto que no existía antes. Es el llamado defecto de Petersen, que es cuando subimos el asa alimentaria del intestino al estómago, entre el meso que lleva al colon o al intestino grueso. Este defecto que se crea es muy importante cerrarlo, ya que puede ser un sitio de una llamada hernia interna, y también más distal realizamos una anastomosis de este intestino en el llamado pie de asa para conectar de nuevo la vía biliar con esta asa alimentaria. Y esto, que lo debemos hacer para la cirugía, en ese meso que hemos cortado se crea un segundo lugar de la llamada hernia interna. Y lo importante es que durante la cirugía ser meticulosos, ver que lo cerremos bien, porque a veces los pacientes obesos con el meso que tienen no podemos ver dónde está el final, y hay que insistir y estar seguro que hemos cerrado todo el defecto del pie de asa y el del Petersen para evitar que el paciente pueda desarrollar en el postoperatorio una hernia interna, que es una complicación temible, ya que en estos pacientes, al perder cualquier segmento de intestino llevando un bypass, puede llevarlo a tener que realizar resecciones de intestino bastante importantes y tener complicaciones como intestino corto, digamos. Es algo evitable y que tenemos que estar todos muy presentes durante la cirugía, cerrar estos defectos. Son los 2 que hemos mencionado, en el pie de asa y en el Petersen. Cerrarlos con suturas, también es importante que sea una sutura irreabsorbible, porque a veces hay grupos que utilizan una sutura, por decir una autobloqueante, pero si es irreabsorbible, te va a servir, pero a veces la que tienes en tu hospital es reabsorbible porque la utilizas para cerrar anastomosis intestinales y no tienes en cuenta ese detalle. Tienes que utilizar sutura, que la recomendación es sutura irreabsorbible y cerrar bien los defectos del Petersen y el del pie de asa, sobre todo en los pacientes con un bypass gástrico. ¿Cómo se presentaría un paciente o en qué paciente deberíamos sospechar que tiene una hernia interna? El paciente que llega a urgencia bariátrico, y también que lo habías mencionado, porque lo vamos a ver todos, todo médico que esté en urgencia está en la posibilidad de recibir un paciente que tenga una cirugía, porque hay un gran número de pacientes bariátricos en el mundo operados, y debemos sospechar un paciente que tenga dolor abdominal, que a veces no se logra ver en la radiografía abdomen. Debemos ser agresivos. Un paciente con un dolor abdominal que no responde a la analgesia, que en la radiografía es inespecífica, debemos ser agresivos, sospecharlo, hacer un TAC de abdomen y tratar de diagnosticar una hernia interna. Eso es un paciente con un dolor abdominal inespecífico, que no cede ante la analgesia y que no se suele diagnosticar tan fácil en la radiografía abdomen. Debemos ser, como le hemos dicho, agresivos. En un paciente obeso, ante la taquicardia, ante un dolor abdominal inespecífico que no cede, diagnosticarlo e ir a buscarlo más frecuente, como en este caso, una probable hernia interna. Bueno, recapitulando, hasta ahora tenemos 3 intervenciones que han mostrado su beneficio para
prevenir estas complicaciones. Una es hacer una endoscopía preoperatoria para intentar determinar de la mejor forma posible qué procedimiento hacer en el paciente. El otro que está claramente demostrado es el uso del ácido ursodesoxicólico para evitar la formación de litos y las complicaciones asociadas. Y otro muy importante es el cierre de las brechas mesentéricas para evitar una complicación catastrófica como es una hernia interna. Bueno, la siguiente pregunta sería para la doctora Fabiola. Otra de las complicaciones que se pueden ver en este tipo de procedimientos es la aparición de úlceras en las bocas de las anastomosis que se les llaman úlceras marginales. ¿Por qué aparecen estas úlceras y están asociadas de alguna forma con la infección por la bacteria Helicobacter pylori? Las úlceras marginales se presentan en el 1 a 36% de los pacientes sometidos a bypass gástrico. Aparecen en la gastroyeyunoanastomosis del lado yeyunal y suelen aparecer en 1 mes a 6 meses después de la cirugía. Existen diversos factores asociados a la presencia de estas úlceras. Y se consideran los más importantes el tabaquismo. En algunos estudios se les ha asociado con una razón de momios de 30 y los AINES con una razón de momios de 11, que son los factores más asociados al desarrollo de estas úlceras. También hay otros factores como el reflujo biliar, la isquemia intestinal, el ácido gástrico, la presencia de grapas o suturas, el desarrollo de alguna fístula gastrogástrica, el Helicobacter pylori y la diabetes. Actualmente tampoco hay un consenso sobre la detección del Helicobacter pylori y el tratamiento de erradicación antes de la cirugía metabólica, debido a que no se considera de los principales factores asociados al desarrollo de esta complicación. Perfecto, eso es un punto muy importante. Si valdría la pena en el misma endoscopía preoperatoria buscar el Helicobacter pylori, pero ya vemos que los factores de riesgo para tener úlceras marginales son un poco los mismos que para casi cualquier otra úlcera, el tabaquismo, etc. Bueno, la siguiente pregunta, un poco ya la habíamos empezado a discutir, y es precisamente una complicación pues, que al paciente le pesa mucho, que es empezar a ganar peso después de un procedimiento de una cirugía tan grande y un procedimiento pues, bastante complejo. De repente pueden empezar a ganar peso, eso se le llama reganancia de peso. ¿Cómo definimos técnicamente la reganancia de peso y cuáles son sus principales causas, doctor Rafael? Vale, nosotros cuando tenemos un paciente en la consulta, utilizamos una serie de fórmulas, hay varios grupos que utilizan algunas, pero para unificarlo un poco es cuando un paciente ha tenido ya su periodo que ha perdido la gran mayoría de su peso, le llamamos pérdida total del exceso de peso. Entonces, cuando un paciente de esta pérdida total de su exceso de peso durante el postoperatorio comienza a ganar y recupera más del 25% de este exceso de peso que había perdido, nosotros ya podemos hablar que el paciente está en un caso de reganancia de peso. ¿Y a qué se suele asociar o cuáles son los factores? El paciente puede presentar una dilatación del pouch gástrico o también esta anastomosis que nosotros creamos en el caso del bypass del estómago con el intestino, que somos muy meticulosos de hacer la calibrada, que no sean muy grandes, que tengan alrededor de 2,5 centímetros, incluso hay grupos que realizan de 1,5 centímetros, que no sean muy grandes para que el paciente, pues los alimentos, no tengan un paso tan rápido del estómago al intestino. Estas anastomosis se pueden dilatar y puede el paciente también ser una causa de reganancia de peso. Otra es una fístula gastrogástrica y también pues el paciente no cumplidor, que esto también ahí lo vemos mucho. Hay pacientes que cumplen durante un proceso pues lo que sería su dieta, el control postoperatorio, el cambio de estilo de vida, pero también si esto no se cumple, no se mantiene a lo largo del tiempo, pues puede tener un fracaso de la cirugía. Una cosa que estábamos hablando, que mencionábamos, era que ahora no se hablaba de fracaso de la cirugía o de eso, sino que se hablaba un poco de pacientes poco respondedores, muy respondedores y malos respondedores a la cirugía bariátrica. Estamos tratando un poco de unificarlo y de entendernos de cómo son los pacientes, cómo responden a la cirugía, porque es un paciente complejo, que no es solamente, como lo estamos mencionando, depende de muchos factores técnicos, alimentarios, cambios del estilo de vida, para mantener un buen resultado después de la cirugía bariátrica.
Y bueno, como ya hemos visto, la endoscopía puede ayudarnos a resolver prácticamente la mayoría de las complicaciones asociadas a estos procedimientos. ¿La reganancia de peso puede manejarse con tratamiento endoscópico, doctora? Sí, en el pasado se usaba la escleroterapia alrededor de la anastomosis. Actualmente se puede aplicar argón plasma alrededor de la gastroyeyuno anastomosis, 2 o 3 sesiones. Se ha observado disminución del diámetro de la anastomosis de 24 milímetros a 14 milímetros y una pérdida de peso del 6 al 10% a 6 meses. También se puede utilizar la reducción transoral endoscópica de la anastomosis con sutura de espesor total, otra vez con el overstitch. Y ahí se ha observado una disminución del diámetro de la anastomosis de 28 a 8 milímetros y una pérdida de 8 kilos a 18 meses. Ya como terapia de rescate, en algunos casos se ha mencionado que se pueden utilizar 2 clips Ovesco para disminuir el diámetro de la anastomosis. Se colocan en sitios opuestos y se puede reducir hasta el 80% del diámetro de la anastomosis en aquellos pacientes en los que ha fallado la sutura endoscópica. Otra cosa que frecuentemente tiene el paciente que tiene una obesidad mórbida es síntomas o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues, con todos los criterios para diagnosticarla. Y lo que se recomienda habitualmente es perder peso. Entonces, una de las intervenciones es la pérdida de peso y eso ayuda a manejar un poco los síntomas. ¿Puede un paciente operado de un procedimiento de cirugía bariátrica tener síntomas de reflujo, doctora? Sí, la banda gástrica y el bypass gástrico disminuyen los síntomas de reflujo hasta en el 60% de los casos. Si la banda gástrica produce reflujo, es que está apretada, y si el bypass gástrico produce reflujo, podría estar estenosada. Sin embargo, la manga gástrica sí es de los procedimientos asociados a el desarrollo de reflujo por varios factores, como aumento de la presión gástrica, esfínter esofágico inferior hipotenso, pérdida del ángulo de His, migración intratorácica del remanente gástrico. Se ha reportado que al seguimiento de los pacientes a los cuales se les realizó manga gástrica, se documenta esofagitis erosiva en el 21% de los pacientes y hasta esófago de Barrett en el 17% de los pacientes. Y también se ha reportado reflujo de nueva aparición en el 31% de los pacientes sometidos a manga gástrica y en el 10% de los casos de bypass gástrico. De hecho, del 5 al 10% de los pacientes requieren conversión del manga gástrica a bypass gástrico por la presencia del reflujo. Bueno, esa es una de las opciones en un paciente que ya está operado de una manga gástrica, hacer la conversión al bypass. Pero ¿qué hacemos con un paciente que ya tiene bypass y tiene reflujo, doctor Rafael? Es un gran reto porque es un paciente de que le has hecho una técnica que además de ser el gold estándar para la cirugía bariátrica, sabes que va muy bien para tratar el reflujo y verdaderamente pues a los cirujanos es algo que nos tiene bastante, nos lleva un poco, nos preocupa de qué ofrecerle a este paciente. Ahora van surgiendo nuevas técnicas que van tratando un poco pues de repotenciar de esta función del esfínter esofágico a través, bueno, son técnicas descritas como las mencionadas, que suelen ser las aplicaturas endoscópicas de la unión gastroesofágica, la colocación también por la paroscopia de un dispositivo pues, de imanes para darle más fuerza a este esfínter y tratar de evitar el reflujo, pero también sabemos de que ahora mismo en pacientes son procedimientos que están indicados para pacientes con hernias pequeñas y también para que si tienen Barrett o si tienen una esofagitis, pues también complica un poco la indicación de estos procesos y verdaderamente pues son pacientes que son difíciles de tratar cuando tienen un reflujo gastroesofágico después de un bypass. En el SLIT tenemos una solución muy buena, como lo mencionó la doctora, que es convertirlos a bypass gástrico y la gran mayoría de pacientes tienen una resolución inmediata de sus síntomas. En el caso del bypass es más complejo.
Pues bueno, se nos termina el tiempo de la discusión y yo quería pedirles primero a la doctora Fabiola y después al doctor Rafael una idea como conclusión para los médicos, cirujanos, gastroenterólogos, médicos generales que pueden ver una complicación en su práctica de un procedimiento de cirugía bariátrica. Doctor. Bueno, mis conclusiones es que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante con un componente mental importante. Es por eso que el manejo de estos pacientes requiere de un equipo multidisciplinario. Sobre todo en las complicaciones, los endoscopistas debemos estar en contacto con los cirujanos que realizaron el procedimiento de la cirugía metabólica. Es recomendable realizar una endoscopía superior antes de la cirugía debido a las ventajas que esto conlleva. En el control del sangrado y el manejo de la coledocolitiasis en estos pacientes hay que considerar utilizar técnicas no convencionales y utilizar otros materiales como el colonoscopio, el enteroscopio y la gastrostomía quirúrgica o percutánea. Las estenosis las debemos manejar con dilatación gradual, múltiples sesiones, cada 2 a 3 semanas, con una meta de 15 milímetros de diámetro en la anastomosis. Y en un paciente con reflujo es mejor optar por el bypass gástrico que por la manga gástrica. Doctor Rafael. Vale, y me ha encantado lo que ha dicho la doctora, resume lo que es un paciente obeso, de por sí tratamos hoy en día de hablar de que no son pacientes obesos, sino que son pacientes con obesidad, porque es una enfermedad, como lo has dicho, es una enfermedad crónica y compleja, difícil de tratar y que el éxito de esto está en el grupo, que es un grupo multidisciplinario. Para nosotros los cirujanos, como ha quedado demostrado a través de la charla, los endoscopistas son nuestros grandes aliados, nos permiten pues darle una solución muy buena, mínimamente invasiva y rápida y sobre todo efectiva para el bajo porcentaje de complicaciones que pueden presentar los pacientes. Hay que quedarnos con la idea de que la cirugía bariátrica es un tratamiento efectivo. Múltiples estudios ya han demostrado que en comparación al tratamiento médico, la cirugía es lo más efectivo para tratar la obesidad y sus comorbilidades asociadas. Y que la idea de que la cirugía es algo seguro. Y cuando tienes un paciente en urgencias que está operado de cirugía bariátrica, ser agresivos. Sospechar siempre, pues lo peor. Es mejor pedir un TAC de más o en un paciente posoperado, a veces una laparoscopia que ves que no hay nada y lo controlaste, a que luego tengas una complicación que se haya prolongado y las complicaciones pueden ser catastróficas. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos este espacio para recordarles que la reunión regional centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología está programada para el 9-10 de julio. Corresponde a Toluca de forma simbólica, pero va a ser virtual por las cuestiones de la pandemia. Y pues no me queda nada más que agradecerles a los ponentes su extraordinaria participación y sus ideas y lo mucho que nos han aclarado sobre las complicaciones de la cirugía metabólica. Muchísimas gracias a la doctora Fabiola y al doctor Rafael. Y nos seguiremos viendo en los podcasts relacionados a temas de cirugía que compartimos los cirujanos y los gastroenterólogos. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.